Muy bien, ahora continuaremos con el tema de energía mecánica. Para ello debemos de recordar que EM es igual a S más EP, en donde EM es energía mecánica, S es energía cinética y EP es energía potencial. También recordaremos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado y que la energía potencial es igual a masa por gravedad por la altura a la que se encuentra determinado cuerpo. Hablaremos específicamente de la conservación de la energía mecánica, que dice: hace referencia a que la suma de las energías cinética y potencial, conocida como energía mecánica EM, permanece constante en el tiempo. Es decir, que la energía mecánica al inicio será la misma que al final. Vamos a entender eso a través de este esquema, en donde podemos visualizar. Vamos a poner el ejemplo de tener una pelota y una pelota que está a determinada altura con respecto al suelo. Vamos a suponer que la pelota está acá. Al momento de que la vamos elevando, tiene una determinada altura, ¿sí? Desde el momento en que inicia va ganando altura hasta que se encuentra en su punto más alto. Entonces tiene la altura máxima. En este punto en el que se encuentra la pelota, asumiríamos que tiene energía potencial. ¿Por qué? Porque recordemos que la energía potencial es masa por gravedad por altura, y por encontrarse a una altura determinada con respecto al suelo, entonces tiene energía potencial. Ahora, evaluemos si tiene energía cinética. Si la pelota se encuentra en esta posición y está en reposo, es decir, carece de movimiento, entonces no habría energía cinética. ¿Por qué? Porque recordemos que la energía cinética es la relacionada al movimiento de los cuerpos, y si no hay movimiento, si únicamente está ahí detenida, entonces no habría energía cinética. Otra forma de entenderlo es que vamos a suponer que la pelota está en este punto y que la vamos a soltar y la vamos a dejar caer. Entonces, al momento de encontrarse en este punto y dejar caer la pelota, va a empezar a descender, pero como es una caída libre, entonces recordemos que la velocidad inicial en caída libre es de 0, porque en este punto no hay movimiento, por lo tanto la velocidad es 0. Por lo tanto no habría energía cinética, porque recordemos que es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, y si la velocidad es 0, entonces 0 al cuadrado da 0, y 0 multiplicado por cualquier masa y posteriormente multiplicada por 1/2 nos seguiría dando 0. Entonces la energía cinética no existiría, tendría un valor de 0. Entonces obviamente solo habría energía potencial en ese momento. Entonces vamos a asumir lo siguiente: vamos a suponer que la energía potencial que tiene en este punto, la energía potencial es igual a 100 joules. Y la energía cinética, como en este punto la velocidad es 0, entonces no habría, la energía cinética es 0. Recordemos que como energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, entonces ¿cuál sería la energía mecánica en este punto? Sería la suma de estas dos, y 0 más 100 nos daría como resultado 100 joules. Entonces la energía mecánica que tiene en este punto la pelota es de 100 joules. Como en este caso dice que la conservación de la energía mecánica hace referencia a que la suma de las energías potencial y cinética, o lo que es conocido como energía mecánica, permanece constante en el tiempo. Quiere decir, eso de que permanece constante quiere decir que no va a cambiar. Es decir, que la energía mecánica que tiene en este punto, o en este punto inicial, si es de 100, durante todo su trayecto va a seguir siendo 100, se conserva, es constante, es la misma, no va a sufrir cambios. Eso es lo que significa. Entonces la pelota hacia acá tiene energía mecánica de 100 joules, en este punto tendría que tener 100 joules, en este punto 100 joules, en este punto 100 joules, y al llegar al final tendrían que seguir siendo 100 joules. Ahora corroboremos esa información. En este caso, recordemos que acá al inicio era 0 porque no había velocidad, y la energía potencial estamos asumiendo o suponiendo que va a ser de 100 joules porque tenía una altura máxima. Ahora, ¿qué pasa si yo suelto la pelota? Si la suelto, entonces empieza a descender. Al momento de empezar a descender, entonces va a ir ganando velocidad, ya no va a ser 0, porque empieza a tener movimiento, y al existir movimiento, entonces también existe una velocidad a la que se desplaza, porque recordemos que todo cuerpo a una determinada altura o posición está afectado por la gravedad, y la gravedad lo que hace es acelerar los cuerpos, es decir, aumentar su velocidad de caída en este caso. Entonces va a ir ganando velocidad, o va a ir aumentando su velocidad, y a medida que la velocidad aumente, entonces va a ir teniendo mayor cantidad de energía cinética. Ahora, si la energía cinética va a ir en aumento, ¿qué va a pasar con la energía potencial? Lógicamente que si está a esta altura, al momento de ir descendiendo, la altura va a ir disminuyendo.
Entonces, como la altura disminuye, entonces tiene lógica o tiene sentido que la energía potencial va a disminuir también. Por lo tanto, vamos a asumir que la pelota, en este caso al momento de dejarla caer, la dejamos caer, en este punto vamos a asumir que ya tiene una velocidad, por lo tanto ya habría una energía cinética de 30 joules. Pero como descendió a una velocidad, la altura se disminuyó también. Entonces ya no podría ser una energía potencial de 100 joules, tendría que disminuir porque la altura disminuyó. Entonces en este caso la energía potencial va a ser de 70 joules. Pero 70 más 30 nos sigue dando 100 joules, que esa sería la energía mecánica, porque recordemos que la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Vamos a asumir que la pelota sigue cayendo y en este punto entonces tendría mayor velocidad y por lo tanto más energía cinética. En este caso estamos viendo que la energía cinética sería de 75 joules. Pero ¿qué pasaría con la energía potencial? Como la altura también va a seguir disminuyendo, entonces la energía potencial tiene que disminuir también. En este punto sería de 25 joules, pero la energía mecánica sería de 75 más 25, 100. Seguiría siendo de 100 joules. Y seguimos soltando la pelotita. En este punto, cuando llega al punto más bajo o cuando ya va a llegar al suelo, entonces ya no tendría una altura con respecto al suelo. Por lo tanto, la altura sería 0. Y como la altura es 0, entonces 0 multiplicado por gravedad por masa nos daría 0. Eso quiere decir que cuando llegue al suelo, la energía potencial va a ser 0. Ya no va a haber energía potencial porque ya no va a existir una altura. Entonces no habría energía potencial. ¿Va a haber energía cinética? Sí, porque se desplazó a una velocidad y justo antes de llegar al suelo llevaba su velocidad máxima. Entonces, la energía cinética en este caso sería de 100 joules y la energía potencial de 0. Y energía cinética más energía potencial nos da energía mecánica, que en este caso sería 100 más 0. Seguiría siendo 100 joules de energía mecánica. Entonces, lo que quiero que entiendan de esta parte es que se refiere a conservación de la energía mecánica porque esa energía se va a conservar, no va a sufrir alteraciones, no va a sufrir cambios, sino que al contrario, va a seguir siendo exactamente la misma energía mecánica. Por eso dice acá que permanece constante en el tiempo, porque acá pasan los segundos cuando va cayendo, pero la energía mecánica no va a cambiar, va a seguir siendo 100 joules desde el inicio del recorrido hasta el final de la caída. Va a seguir siendo 100 joules. Ahora, dice acá, el principio de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este ejemplo se transforma de energía potencial, cuando está en este punto, aquí tiene energía potencial, y al momento de que vamos a soltar la pelota y desciende, entonces se convierte en energía cinética, que es la energía relacionada con el movimiento. Entonces está sufriendo una transformación. Pasa de ser energía potencial al entrar en movimiento y convertirse en energía cinética. Bien, ahora, ¿cómo vamos a representar esa conservación de la energía mecánica? La vamos a representar a través de estas ecuaciones. Como bien expliqué en la teoría, la energía mecánica al inicio es la misma que la energía mecánica al final. En este caso dice EM1 es igual a EM2, que es lo mismo que decir que energía cinética 1 más energía potencial 1 es igual a la energía cinética 2 más energía potencial 2, que es lo mismo que decir, aquí simplemente vamos colocando las expresiones de acuerdo a lo que significa. La energía cinética, recordemos que es un medio de la masa, en este caso por la velocidad 1 al cuadrado, más la energía potencial 1, que es masa por gravedad por altura 1, es igual a energía cinética 2, que sería un medio de la masa por la velocidad 2 elevado al cuadrado, más la energía potencial 2, que sería lo mismo que decir masa por gravedad por una altura 2. En este caso, ¿qué es lo que significan las variables que aparecen en las ecuaciones? Pues M1 es energía mecánica inicial o en la posición 1. M2 es energía mecánica final o en la posición 2. S1 o energía cinética 1 es igual a un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, que es la energía cinética inicial o la energía cinética en la posición 1. EP1 o energía potencial 1, que es igual a masa por gravedad por altura 1, es igual a energía potencial inicial o en la posición 1. S2 sería energía cinética 2, que es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, y eso significa energía cinética final o en la posición 2. Y EP2
o energía potencial 2 es igual a masa por gravedad por la altura 2, que sería lo mismo que decir energía potencial final o energía potencial en la posición 2. Eso es lo que va a significar cada una de las variables en estas ecuaciones, y estas ecuaciones son las que me van a servir, pero todavía más específicamente esta ecuación la que nos va a servir para poder ir resolviendo problemas de conservación de la energía mecánica. Bien, ahora vamos a ir trabajando con algunos ejemplos. El ejemplo número 1 dice: en la figura 4.21 se ilustra cómo se deja caer una bola de 200 gramos desde una altura de 1.60 metros sobre el suelo. Determina la magnitud de la velocidad en el preciso instante en que se impacta en el suelo. Ignora la resistencia del aire. Ahora, podemos apreciar en la figura una pelota, pero esta pelota en este caso se encuentra a una determinada altura con respecto al nivel del suelo. En este caso la altura es de 1.60 metros. Entonces vamos a ir anotando nuestros datos. Nos dan la masa, que es de 200 gramos, la altura, que es de 1.60 metros. Dice que se deja caer, por lo tanto la velocidad inicial sería de 0 metros por segundo, y nos piden que determinemos la magnitud de la velocidad en el preciso instante en el que se impacta en el suelo, es decir, la velocidad final. Eso es lo que quieren saber. Entonces, alguien podría pensar acá: bueno, como se trata de energías, entonces me dan masa, y por lo tanto, como sabemos que la masa en el Sistema Internacional de Medidas tiene que estar en kilogramos, primero tendríamos que hacer una conversión. Y harían la conversión. Lo sé porque muchas veces este es el proceso sistemático que ustedes siguen como estudiantes, pero en este caso este proceso o esta conversión no es necesario el proceso, o no será necesario. En la explicación del problema o de la solución del problema van a entender por qué es que no es necesario hacer esta conversión de masa. Ahora, vamos con el problema. Sabemos que tenemos que la energía cinética, en este caso es energía cinética. Energía cinética 1 más energía potencial 1 es igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2. En este caso vamos a ir sustituyendo. La energía cinética 1 sería un medio de la masa por la velocidad 1 elevada al cuadrado, más masa por gravedad por altura 1 es igual a la energía cinética 2, que es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, más la energía potencial 2, que sería masa por gravedad por altura 2. Ahora, aquí tenemos que hacer un análisis inicial. Sabemos que la pelota se va a dejar caer. Como se deja caer, estamos diciendo que la velocidad inicial va a ser 0. Por lo tanto, si tenemos una energía cinética 1 o energía cinética inicial, como la velocidad inicial va a ser 0, entonces toda la energía cinética se anularía. ¿Por qué? Porque se volvería a 0 al momento de multiplicarla por esa velocidad. Entonces acá ya no existe energía cinética, únicamente hay energía potencial, porque obviamente al encontrarse en esta posición sí existe una altura, entonces sí hay energía potencial. Eso es igual a la energía cinética y potencial en la segunda posición o en el segundo punto, que es cuando llegue al suelo. Cuando llegue al suelo, entonces asumiríamos que la altura va a ser 0. Por lo tanto, no existiría energía potencial en la segunda posición. Únicamente habría energía cinética. Por eso es que únicamente nos va a quedar lo siguiente: masa por gravedad por altura 1 es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Únicamente queda esto porque esto hace referencia a la primera posición. Y en la primera posición la velocidad inicial es 0 y por lo tanto se anula la energía cinética. Y esto hace referencia, todo esto hace referencia a la energía mecánica en la segunda posición. Pero en la segunda posición la altura sería 0 y por lo tanto se cancelaría o se anularía la energía potencial. Y únicamente nos quedaría energía cinética. Entonces, como solo sobrevive esto, entonces lo igualamos. Y de aquí vamos a despejar lo que necesitamos, que es la velocidad final, o en este caso la velocidad en la segunda posición, o la velocidad 2. Ahora, aquí podemos hacer un proceso de simplificación de la masa. Podemos simplificarla del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Por qué podemos hacer ese proceso de simplificación? Porque se están multiplicando las variables, y al tener masa del lado izquierdo y masa del lado derecho y tener el mismo valor, entonces podemos simplificar. Eso lo voy a explicar de manera más detenida acá. Vamos a asumir lo siguiente: tenemos esto que está acá es lo mismo que tengo acá. Vamos a despejar la velocidad 2, dijimos, ¿verdad? Entonces, supongamos que lo primero que trasladamos es la masa. La masa está de este lado, está multiplicando, del otro lado entonces se trasladaría a dividir. Como me queda masa en el numerador y masa en el denominador, entonces puedo simplificar. Por lo tanto, únicamente me va a quedar gravedad por altura 1 es igual a un medio por la velocidad 2 elevada al cuadrado, que es lo que dejé acá. Por eso es que sin hacer este proceso, desde acá puedo yo decir, entonces como tengo masa del lado izquierdo y masa del lado derecho y se están multiplicando, entonces puedo simplificar, y simplifico. Y ahí pues ya no hago ningún otro proceso.
¿Qué nos queda entonces? Gravedad por altura 1 es igual a 1 medio por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a despejar velocidad 2, que eso es lo que queremos. El 2 de acá está dividiendo, por lo tanto del otro lado multiplicaría. Entonces nos quedaría 2 por gravedad por altura 1 es igual a la velocidad 2 elevada al cuadrado. Aquí todavía falta un último paso para despejar la velocidad 2, que es este exponente cuadrado. Lo tendríamos que trasladar del otro lado, pero con la operación inversa, que en este caso sería raíz cuadrada. ¿De quién? De todo lo que está del lado izquierdo, que sería 2 por gravedad por altura. Entonces extraemos raíz de todo eso y eso nos daría la velocidad 2 o la velocidad final, que sería lo mismo prácticamente. Entonces sustituimos por los valores reales. 2 por la gravedad por la altura 1. 2 por la gravedad, que es 9.8, y la altura 1, o sea, la altura que tenía en la posición 1 es cuando se encontraba en este punto, y en este punto estaba a 1.60 metros, entonces sustituimos por ese valor. Y obtenemos el resultado. La velocidad 2 daría un resultado de 5.60 metros por segundo. Si eso lo realizamos en la calculadora, lo haríamos de la siguiente manera. Sería 2 por 9.8 multiplicado por 1.60, damos igual, y a eso le extraemos raíz cuadrada, que nos daría los 5.60 que aparecen justo ahí. Ahora vamos a resolver un ejemplo número 2. Dice, un motociclista intenta saltar de la plataforma A al plano inclinado B de la figura 4.22. Cuando el motociclista abandona el acantilado, la rapidez de la motocicleta es de 60 metros por segundo. Determina la rapidez de la motocicleta cuando hace contacto con el plano inclinado. Desprecia la resistencia del aire. Entonces, ¿qué datos son los que tenemos? Tenemos la velocidad inicial, es decir, cuando está acá, sale con una velocidad de 60 metros por segundo. Tenemos la altura inicial, o la altura 1 podría ser también, que es esta de acá, que se encuentra a 80 metros, entonces 80 metros. Cuando él está en esta posición 1. Ahora, cuando está en la posición 2, es decir, en este punto, la altura 2 sería de 40 metros, o en este caso la altura final que va a tener es de 40 metros. Y lo que nos están pidiendo que determinemos es la velocidad 2, o la velocidad que va a llevar en este punto, que en este caso para mí va a ser velocidad final. En este punto, en la segunda posición. Entonces, vamos a resolverlo de la manera siguiente. Ahora ya no voy a utilizar energía cinética 1 o energía potencial 1, sino que voy a utilizar esta simbología, que también se puede utilizar. Es energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual a energía cinética final más la energía potencial final. Si sustituimos por las ecuaciones, nos quedaría de esta manera. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer un análisis, ¿sí? En este caso, en la primera posición, veamos, ¿habría energía cinética? Aquí asumiríamos que sí. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es de 60 metros por segundo. Entonces sí habría energía cinética. ¿Habría energía potencial en esta primera posición? También, porque sí existe una altura que es de 80 metros y por lo tanto habría energía potencial. O sea que aquí no va a ser cero la energía cinética, porque existe una velocidad. Ahora, eso es igual a en la segunda posición. Vamos a ver, ¿habría energía cinética en este punto? Sí, porque va a llevar una velocidad y por lo tanto habría energía cinética. ¿Habría energía potencial en esta posición 2? También, porque se encuentra a una altura de 40 metros, entonces también va a existir energía potencial. Entonces, acá no podemos decir que la energía cinética va a ser 0 al inicio o que la energía potencial al final va a ser 0, porque sí habría de acuerdo a los datos que tenemos. Entonces, este problema no lo podemos resolver como el primero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolverlo empezando por factorizar, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la igualdad, la masa. Vamos a factorizar la masa con la factorización conocida como factor común. El caso de factorización de factor común. En este caso, de la energía cinética y la energía potencial tienen un factor en común que es la masa. Entonces vamos a dejar la masa fuera de paréntesis y vamos a colocar dentro de paréntesis lo que nos hace falta. En este caso sería 1 medio por la velocidad inicial al cuadrado, que al multiplicarse por la masa pues nos daría esto. Más, en este caso la masa queda fuera, entonces adentro iría la gravedad por la altura inicial. Y ahí ya dejamos la masa fuera de paréntesis. Ya lo factorizamos por factor común que es la masa. Hacemos lo mismo del lado derecho y dejamos la masa fuera de paréntesis. Aquí sería exactamente lo mismo. ¿Para qué vamos a hacer ese proceso? Porque entonces con eso ganamos que nos queda masa del lado izquierdo y masa del lado derecho. Y como expliqué en el ejemplo anterior, al estarse multiplicando y tener lo mismo del lado izquierdo y lo mismo del lado derecho, puedo simplificar la masa. Entonces, ¿qué nos queda? Únicamente nos queda lo que está dentro de los paréntesis, que sería 1 medio por la velocidad inicial al cuadrado más gravedad por altura inicial es igual a 1 medio por la velocidad final al cuadrado más gravedad por altura final. Ahora, acá vamos a de una vez ir sustituyendo por los valores que tendrían
estas variables. En este caso sería 1 medio por la velocidad inicial. Sabemos que la velocidad inicial es 60, entonces sería 60 al cuadrado. Más la gravedad, que es 9.8 por la altura inicial, que dijimos que la altura inicial es de 80 metros. Entonces 80 metros es igual a 1 medio por la velocidad final elevada al cuadrado. ¿Por qué acá no hay un valor? Porque eso es lo que nos están pidiendo, la velocidad final. Entonces solamente la dejamos representada. Más gravedad por altura final. El valor de la gravedad por altura final, que dijimos que es 40 metros. Entonces por 40 metros. Vamos a ir operando de una vez. En este caso vamos a operar 1 medio por 60 al cuadrado más 9.8 por 80. Si hacemos eso en la calculadora sería de la manera siguiente. Ingresamos el 1 medio, lo multiplicamos por 60 elevado al cuadrado, más 9.8 por 80. Al momento de realizar esa operación obtenemos un resultado de 2584, que es lo que tenemos acá. Es igual a, en este lado de la igualdad vamos a operar lo siguiente. Esto no lo podemos operar, por lo tanto lo dejamos igual. 9.8 por 40 nos daría un resultado de, como vemos ahí, 392. 9.8 por 40, solamente por corroborar, son 392. El objetivo acá es despejar la velocidad final. Entonces veamos, acá están sumando esos 392, por lo tanto del lado izquierdo se tendría que restar. Entonces nos quedaría 2584 menos 392 es igual a 1 medio por la velocidad final elevada al cuadrado. El objetivo es despejar esta velocidad final. Este 2 está dividiendo, del otro lado pasa a multiplicar con todo esto, que lo vamos a encerrar entre paréntesis. Acá no está despejado, faltaría trasladar ese exponente como raíz. Se vuelve raíz de todo esto. Entonces la velocidad final sería operar esto y extraerle raíz. Que si lo hacemos en la calculadora sería entonces 2 por, abrimos paréntesis, 2 por 2584 menos 392. Cerramos paréntesis, le damos igual, nos queda este resultado y a eso hay que sacarle raíz. Entonces raíz de ese valor nos quedaría 66.21 metros por segundo. ¿Cómo sé que me quedan metros por segundo? Porque estamos determinando velocidad final y ese sería el resultado. Bien, ahora vamos con un ejemplo número 3. Dice: un objeto de 2 kilogramos cae desde una altura de 8 metros. Pregunta: ¿cuál es su energía potencial después de 0.8 segundos? Datos que nos brindan: la masa, que es de 2 kilogramos, la altura, que es de 8 metros. Transcurre un tiempo de 0.8 segundos y nos piden energía potencial después de que han transcurrido esos 0.8 segundos. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Sabemos que el objeto se encuentra en una altura de 8 metros, que se encuentra ahí sostenido y se va a dejar caer. Entonces, si se deja caer, tiene una velocidad de 0 metros por segundo al inicio. Por lo tanto, si sabemos que la energía mecánica inicial o la energía mecánica es igual a la energía cinética más energía potencial, al inicio la energía mecánica sería igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Pero energía cinética no habría, sería 0 porque la velocidad inicial es 0, únicamente habría energía potencial. Por lo tanto, concluimos que la energía mecánica inicial es igual a la energía potencial. ¿Ya? Ahora, la energía potencial entonces va a ser igual a masa por gravedad por altura. Y en este caso vamos a operar la masa, que es de 2 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que es de 8 metros. Si operamos eso, obtenemos un valor de 156.80 Joule, que eso sería la energía potencial. Pero como dijimos que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía potencial únicamente, entonces concluiríamos que la energía mecánica al inicio es de 156.80 joules. ¿Por qué hacemos este proceso? Porque necesitamos conocer cuál es la energía mecánica al inicio y que es la misma que se va a conservar en todo el recorrido hasta que llegue al punto final. O sea, siempre va a tener una energía mecánica de 156.80 joules. Lo que tenemos que averiguar es cuál sería el valor de su energía potencial después de esos 0.8 segundos. Porque al inicio ya sabemos cuánto es. Es esto, 156.80 joules. Pero eso es cuando está en el punto más alto. Y tenemos que entender que después de 0.8 segundos, obviamente, el objeto va a descender y va a perder altura y por lo tanto su energía potencial ya no va a ser esto, sino que tendría que ser un valor menor a 156.80 joules, porque al momento de descender va a tener otra velocidad que no va a ser 0 y va a haber una energía cinética. Pero igual, esa no es la que nos interesa, sino que nos interesa averiguar la energía potencial después de ese tiempo. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a realizar de la manera siguiente. Sabemos que energía cinética es igual a 1 medio por la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Entonces, para poder determinar la energía cinética después de que han transcurrido 0.8 segundos, tendríamos que conocer la velocidad que lleva a esos 0.8 segundos. Entonces recordemos que en caída libre aprendimos estas ecuaciones, que velocidad final en caída libre es igual a gravedad
por tiempo. Entonces la velocidad final tendría que ser igual a la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicada por el tiempo, que es de 0.8 segundos. Eso nos permitiría determinar que la velocidad a la que va es de 7.84 metros por segundo. Teniendo esa velocidad, podemos sustituir entonces acá para calcular la energía cinética después de 0.8 segundos, que sería un medio por la masa, que es 2 kilogramos, por la velocidad, que ya sabemos que sería de 7.84 elevada al cuadrado. Eso nos permite determinar la energía cinética después de 0.8 segundos, que es de 61.47 Joule. Ahora, teniendo ya esa energía cinética a los 0.8 segundos y sabiendo que la energía mecánica que se va a conservar durante todo el recorrido es de 156.80 joules, podemos determinar la energía potencial después de 0.8 segundos. ¿Cómo? Energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. Sabemos que la energía mecánica que va a persistir o que se va a conservar durante el recorrido es esta, 156.80 joules. Eso es igual a la energía cinética a los 0.8 segundos, que sería igual a 61.47, ya lo determinamos, más la energía potencial a los 0.8 segundos, pero que no sabemos cuánto es, entonces la dejamos representada. ¿Qué habría que hacer ahora? Pues simplemente despejar energía potencial. Esto está sumando, del otro lado entonces resta. 156.80 menos 61.47 joules nos daría la energía potencial, que en este caso es de 95.33 joule. Y ese sería el valor de la energía potencial después de 0.8 segundos. Acá cabe recalcar y hacer énfasis en lo siguiente. Obviamente, si la energía mecánica al inicio es de 156.80 joules, no importa el tiempo que pase, a los 0.8 segundos seguiría siendo 156.80 joules, pasado un segundo seguiría siendo lo mismo, 3 segundos seguiría siendo lo mismo, 4 segundos o lo que tarde el objeto en movimiento seguiría siendo la misma energía mecánica. Esto porque puede servir en algún otro problema. Bien, ahora vamos con el último ejemplo, el ejemplo número 4, que dice: un cuerpo se deja caer desde una altura de 20 metros. Si en parte de su recorrido desciende con una velocidad de 8 metros por segundo, determine la altura a la que se encuentra. En este caso vamos a colocar los datos es: la altura 1 es de 20 metros, la velocidad inicial, como dice que se deja caer, la velocidad inicial va a ser 0. La velocidad 2 sería, en este caso, dice que en un punto o en una parte de su recorrido desciende con una velocidad. En una parte de su recorrido lleva esta velocidad de 8 metros por segundo. Y nos piden que determinemos la altura a la que se encuentra. Es decir, supongamos que va justamente en este punto cuando lleva esta velocidad. Eso quiere decir que se encuentra a una determinada altura cuando lleva esta velocidad. Esa es la altura que hay que determinar, porque sabemos que la altura al inicio es de 20 metros. Entonces vamos a determinar la altura 2 a la que se encuentra llevando justo esta velocidad de 8 metros por segundo. Entonces, la energía cinética 1 es igual, más energía potencial 1 es igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2. De acá vamos a simplificar todo lo que podamos previamente. Como sabemos que al inicio la velocidad es de 0, entonces la energía cinética 1 automáticamente se volvería 0. No habría, porque la velocidad es 0. Entonces únicamente hay energía potencial cuando se encuentra en su primera posición. Ahora, cuando está en la segunda posición o en la posición 2, habría energía cinética porque lleva una velocidad, entonces sí habría. Y habría energía potencial porque estaría a una determinada altura. Entonces estas dos prácticamente se quedan. Habría energía cinética y habría energía potencial. Aquí no podemos simplificar nada. Entonces nos queda en la posición 1, la energía potencial, que es masa por gravedad por altura 1, es igual a la posición 2, que habría energía cinética más energía potencial en su posición 2. De esto, recordemos que podemos factorizar acá por factor común la masa. Entonces nos queda la masa fuera de paréntesis, nos queda esto dentro de paréntesis, y al tener masa del lado izquierdo y del lado derecho en multiplicación, podemos simplificar la masa. Únicamente nos quedaría entonces del lado izquierdo gravedad por altura 1 es igual a un medio por la velocidad 2 elevada al cuadrado más gravedad por la altura 2. Sustituimos por los valores. Gravedad de 9.8, altura 1 pues era de 20 metros, es igual a un medio por la velocidad 2, que dijimos que la velocidad 2 iba a ser de 8 metros por segundo. En este caso sería entonces 8 elevado al cuadrado más la gravedad por altura 2, la gravedad de 9.8, y la altura 2 pues la desconocemos, no sabemos cuál es, entonces nos queda únicamente representada. El objetivo acá es despejar entonces esa altura 2. Por lo tanto acá operamos 9.8 por 20 nos daría 196, eso es igual a un medio por 8 al cuadrado, sería 32, más 9.8 por la altura 2. En este caso, como vamos a despejar altura 2, el 32 está sumando, del otro lado tendría que restar, entonces sería 196
96 menos 32 es igual a 9.8 por la altura 2. Acá hacemos la resta y nos quedaría 164 es igual a 9.8 por la altura 2. Despejamos la altura 2, el 9.8 está multiplicando, del otro lado divide. Entonces quedaría 164 dividido 9.8, que sería igual al valor de la altura 2. Hacemos la división y eso nos da un resultado de 16.73 metros. Ese sería el valor de la altura 2 y entonces concluimos que cuando viaja a una velocidad o cuando lleva una velocidad de 8 metros por segundo se encuentra a una altura de 16.73 metros, que tiene lógica porque recordemos que su altura inicial era 20, obviamente al descender pues la altura tiene que ser menor.